Nuevamente tenemos la oportunidad de continuar con esta gran serie sobre el periodo intertestamentario. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4, el señorío de los Ptolomeos sobre los judíos. Cubriremos un tiempo entre el año 323 hasta el año 198 antes de Cristo. Estudiaremos la historia de los Ptolomeos y la gran lección de vida que sacaremos en la lección número 2, que tiene como título La vida bajo un señorío opresivo. Después de la muerte de Alejandro, Siria y Egipto lucharon constantemente por el control de Palestina, que estaba entre dos naciones poderosas, o mejor dicho, estaba entre estas dos naciones poderosas, Siria y Egipto. Egipto fue gobernada por los Ptolomeos y prevaleció de manera general. Ptolomeo I Sóter y sus sucesores trataron bien a los judíos la mayor parte del tiempo. Pero como acabamos de mirar, Egipto y Siria se debatieron entre el poderío o el señorío o el gobierno de Palestina. El gobierno de los Ptolomeos reubicó hasta 100.000 judíos en el norte de Egipto, no lejos de Alejandría, donde ya se habían aceptado varios judíos. La significativa presencia judía en Egipto durante este periodo es evidencia por el hecho de que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, se originó allí. Aunque los gobernantes egipcios requirieron que los judíos en Palestina pagaran tributo, les permitieron su propio gobierno bajo la supervisión de un sumo sacerdote. Los Ptolomeos, que gobernaron entre el 323 hasta el 198 antes de Cristo, podemos decir que Egipto desempeñó un papel importante en la historia de la Biblia. En este respecto vamos a mirar la influencia que tuvo los egipcios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham pasó un tiempo en Egipto, Génesis capítulo 12, versículo 10, y engendró un hijo con Agar, que era egipcia, Génesis 16, versículo 3. José fue vendido a Egipto, Génesis 37, versículo 36, y se convirtió en gobernante de Egipto, y él se casó con una mujer egipcia, Génesis 41, versículo 45. Y luego fue responsable de establecer a Jacob y a su familia en Egipto. Israel pasó cerca de 400 años en Egipto y luego fueron liberados de la cautividad por Dios, obrando por medio de Moisés. Después de que Israel se estableció en Canaán, el rey Salomón se casó con una hija del rey de Egipto. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16, y también capítulo 11, versículo 1. Cuando el reino se dividió, Jeroboam, que le correspondió una gran parte de las tribus, huyó a Egipto cuando Salomón buscó matarlo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26 hasta el versículo 40. El rey egipcio Sisac atacó Jerusalén y esto está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. En el tiempo de los profetas, estos reprendieron a los reyes por confiar en la ayuda de Egipto cuando estuvieron a punto de ser atacados. Isaías 30, capítulo 30 y capítulo 31, y de igual manera Jeremías capítulo 46.
está registrada esta reprensión. Durante el cautiverio de Babilonia, los que quedaron en la tierra asesinaron a Gedalías, gobernador designado por Nabucodonosor, y obligaron a Jeremías a ir con ellos mientras huían a Egipto para evitar la ira del rey Nabucodonosor. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 25 y versículo 26. Usted también puede leer Jeremías, capítulo 43, versículo 6 y versículo 7. Y en el Nuevo Testamento, José y María buscaron refugio en Egipto para evitar que el niño Jesús fuera muerto por Herodes. Mateo 2, 13 al 18. Por lo tanto, no debería sorprendernos saber que Egipto desempeñó un importante papel en la historia del periodo intertestamentario. Durante unos 100 años, desde el año 300 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo, Palestina fue dominada por los gobernantes egipcios, todos llamados con el nombre Ptolomeo. Puede aprenderse algo de la respuesta de los judíos al mundo que los rodeaba durante esa era. La división del reino de Alejandro, después de que éste murió allí en el año 323, como hemos estudiado en clases pasadas, sus generales lucharon entre sí para ver quién controlaría su vasto imperio. Las guerras rugían constantemente y Palestina cambió de manos 6 veces durante los 20 años después de la muerte de Alejandro. Por último, alrededor del 301 a.C., los principales generales llegaron a un acuerdo sobre quién controlaría las diversas regiones del dominio de Alejandro. Como ustedes pueden ver en el mapa, 3 grandes potencias como Asia, que es sustancialmente Siria, Mesopotamia, Persia y una gran parte de Asia Menor bajo el dominio de los seleucidas, Egipto bajo el gobierno de los Ptolomeos y el reino de Macedonia bajo Casandro y parte también de Tracia, Bitinia, lo que corresponde al reino de Lisímaco. Pero vamos a mirar los judíos bajo los Ptolomeos. Poco se sabe con certeza sobre la historia judía durante el 3er siglo antes de Cristo. Pero lo poco que se sabe, podemos nosotros entender que los judíos prosperaron bajo el señorío tolemaico, tanto en Judea como en toda la región. Se sabe que participaron en transacciones comerciales y fueron incluidos en el ejército de Egipto. Los ptolomeos, como los persas antes que ellos, exigieron que los judíos pagaran un impuesto sustancial cada año. Esos impuestos llegaron a ser recaudados por un agricultor de impuestos judío que obtenía ese trabajo a un precio por parte del gobernador tolemaico. Los judíos eran especialmente prominentes en Egipto. Se estima que en los días de Jesús había más judíos viviendo en Egipto que en Palestina. Quizás por la influencia de los judíos en Egipto se tradujo la Septuaginta. Lo más significativo que le sucedió al pueblo judío durante el siglo bajo consideración es que fueron afectados por el helenismo. Recordemos que Alejandro había remodelado su imperio a imagen de las ciudades-estado griegas, con resultado de que el mundo fue transformado. Una de esas grandes influencias de manera positiva es la lengua griega. Se hablaba en todas las partes. Los soldados griegos y macedonios se habían asentado en todas las regiones. El modo de vida griego era ampliamente aceptado. Numerosas ciudades griegas habían sido construidas
y los ideales filosóficos y políticos griegos se respetaban en todo el mundo conocido. Los judíos también fueron influenciados por las formas griegas. La mayoría de los judíos comenzaron a hablar griego en lugar de arameo. El hebreo se convirtió en un lenguaje utilizado solo por los sacerdotes y escribas que continuaron leyendo las escrituras en el idioma original. Pero muchos judíos adoptaron las costumbres griegas. Judea se construyeron teatros y gimnasios griegos. Hombres judíos participaron en competencias atléticas griegas de forma griega. ¿Y cómo era la forma griega? Desnudos. La adopción de estas prácticas helenísticas provocó una reacción. Si bien parte de la literatura del periodo enseñaba ideas que eran compatibles con el modo de vida griego, otros criticaron de una manera estricta estas prácticas. El rechazo del helenismo por parte de algunos judíos condujo finalmente a una profunda división, un gran conflicto entre dos partidos dentro del judaísmo, los hasidistas, los piadosos y los helenizadores. El rechazo del helenismo por parte de algunos judíos condujo finalmente a una profunda o a un profundo. El rechazo del helenismo por parte de algunos judíos condujo finalmente a un profundo cisma y un gran conflicto entre dos partidos dentro del judaísmo, los hasidistas, llamados los piadosos, y los helenizadores. Por lo tanto, durante su gobierno por parte de los Ptolomeos, los judíos experimentaron disturbios. Aunque prosperaban en su mayor parte, algunos percibían un trasfondo de influencias negativas que amenazaban con cambiar su antigua religión. A continuación, vamos a considerar los gobernantes ptolemaicos que controlaban Palestina. El tiempo de este gobierno egipcio está entre el año 323 al año 198, así que cubre aproximadamente 125 años, un poco más de un siglo. Aunque Judea estaba ubicada en el continente de Asia, estaba en su mayor parte controlada por los gobernantes de Egipto. Los Ptolomeos, durante el siglo que siguió a la división del reino de Alejandro, Egipto tuvo 5 gobernantes durante este periodo. El primer gobernante tolemaico era Ptolomeo I Sóter, que gobernó desde el año 323 hasta el 285 antes de Cristo. Aunque Ptolomeo I era macedonio, reclamó el título y las prerrogativas de los faraones de Egipto. El resultado fue que disfrutó de gran poder y riqueza a lo largo de su reinado. El reinado de Egipto prosperó también gracias a sus conquistas. Hizo de Alejandría su capital y la construyó como una de las ciudades más magníficas del mundo. Se dice que capturó Jerusalén alrededor del año 320 a.C., entrando en la ciudad en el día de reposo cuando los judíos se negaban a pelear, aunque llevó a numerosos judíos y samaritanos de regreso a Egipto como cautivos. Generalmente se le atribuye haber tenido una actitud benevolente para con los judíos. Después de Ptolomeo I, Ptolomeo II, Filadelfo, que reinó durante el año 285 hasta el 246 antes de Cristo. A Ptolomeo II se le acredita en fuentes judías con la liberación de muchos esclavos judíos e iniciar la traducción de la Biblia hebrea en griego, la Septuaginta. Durante su reinado,
el gobierno tolemaico alcanzó el cenit de su poder y la prosperidad. Ptolomeo III Euergetes, 246 al 222 a.C., duró su reinado. Ptolomeo III aparentemente tuvo una actitud favorable para con los judíos, siempre y cuando pagaran sus impuestos. El historiador judío Josefo incluso afirmó que después de una victoria sobre Siria, este gobernante viajó a Jerusalén y ofreció muchos sacrificios en el templo del Señor. Después de Ptolomeo III, se levantó Ptolomeo IV Filopátor. Gobernó desde el 222 hasta el 203 a.C. Los historiadores son a menudo críticos de Ptolomeo IV, retratándolo en términos negativos. Lo consideraban un gobernante totalmente inepto, que estaba más preocupado por el arte y la religión que por la guerra y el gobierno. Alguien se refirió a él como un hijo disoluto, y David Salomón dijo que fue un libertino despreciable. Ptolomeo V Epifanes reinó desde el 203 hasta el 181 antes de Cristo. Ptolomeo V llegó al trono cuando era un pequeño niño. Su ascensión brindó la oportunidad para que Antíoco III de Siria atacara y finalmente tomara Palestina de manos de Egipto. Estos 5 reyes egipcios influenciaron tremendamente a la cultura judía. Ahora, entre este periodo, podemos nosotros señalar las guerras sirias, desde el 274 a.C. hasta el 198 a.C., más o menos un tiempo de 76 años de conflicto. El tratado que siguió a la batalla final de las guerras entre los generales macedonios, después de la muerte de Alejandro, concedió el territorio que incluía Judea a Seleuco, el gobernante de Siria. Sin embargo, Ptolomeo ocupó y reclamó Siria antes de que Seleuco pudiera hacer valer su reclamación. Por lo tanto, los seleucidas o los sirios siempre creyeron que Palestina les pertenecía, aunque estaba gobernada por los Ptolomeos. El resultado fue que se libraron 4 o 5 guerras sirias durante el siglo III a.C. para determinar si Egipto o Siria controlaría Palestina. La primera guerra siria se documenta desde el año 274 al 272 a.C. En esta primera guerra siria, Ptolomeo II conquistó partes de Siria y Asia Menor. El gobierno o el gobernante sirio Antíoco I planteó invadir Egipto. Sin embargo, no lo logró debido a los problemas en Asia Menor. Finalmente, Antíoco I fue forzado a hacer las paces con Ptolomeo II. La Segunda Guerra Siria se llevó a cabo desde el 260 hasta el 252 antes de Cristo. En esa Segunda Guerra Siria, Antíoco II inicialmente recuperó las costas de Asia Menor y toda Fenicia al norte de Sidón. Sin embargo, finalmente perdió la mayor parte de lo que había conquistado, de modo que la situación al final de la guerra era similar a lo que se había sido al principio. La guerra concluyó con un tratado en el que Ptolomeo II dio su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II, con la condición de que se divorciara de su esposa Laodice y que el hijo de Berenice heredara el reino. La tercera guerra siria, entre el año 246 y el 241 a.C., la tercera guerra siria entonces comenzó cuando Ptolomeo III se dio cuenta de que el sueño de su padre de una unión no se había concretado.
Invadió Siria y tomó represalias contra Laodice por la muerte de su hermana Berenice. Laodice había hecho arreglos para el asesinato de Antíoco II, Berenice y su pequeño hijo. Esto abrió el camino para que su propio hijo, Seleuco II, tomara el trono. La guerra terminó con un tratado confirmado a Ptolomeo III como gobernante de Fenicia y el sur de Siria, y Seleuco II como gobernante sobre la mayor parte del norte de Siria. La Cuarta Guerra Siria tuvo lugar desde el 219 hasta el 217 antes de Cristo. Esta Cuarta Guerra Siria comenzó cuando Antíoco III intentó tomar Palestina de manos de Ptolomeo IV. Capturó gran parte del territorio anteriormente ocupado por Ptolomeo. Sin embargo, finalmente fue derrotado en Rafia, en la frontera egipcia. El resultado de todas estas guerras fue insignificante y en vano. Cuando la Cuarta Guerra Siria llegó a su fin, las fronteras territoriales seguían siendo las mismas. Las dos potencias involucradas siguieron manteniendo el control sobre los territorios que habían gobernado al principio del periodo. Fue una gran pérdida de tiempo. Hasta acá, estas guerras sirias. La Quinta Guerra Siria, desde el 201 hasta el 198 a.C. La situación aquí cambió con lo que se ha llamado la Quinta Guerra Siria. Cuando Ptolomeo V llegó al trono a una edad muy temprana, Antíoco III, que posteriormente fue llamado Antíoco el Grande, consideró su ascensión como una muy esperada oportunidad de tomar Siria bajo la mano de Egipto. En el 201 a.C., llevó sus tropas a Palestina, conquistó Gaza. Más adelante ganó una victoria decisiva sobre las fuerzas egipcias en Panias, Cesarea de Filipos, la región donde se encuentran las cabeceras del río Jordán. De esta manera, Antíoco el Grande se convirtió gobernante de toda Siria y Palestina en el año 198 a.C. Antíoco el Grande liberó prisioneros, concedió a los judíos la libertad de adorar a Dios y les permitió mantener su templo en Jerusalén. Además, eximió de impuestos al consejo de los oficiales del templo. Esta excepción fue concedida a los ciudadanos de Jerusalén durante los 3 primeros años. Después se les eximió 1/3 de sus impuestos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los judíos sufrieron persecución bajo su sucesor, Antíoco IV Epifanes. De toda esta historia, hermanos, podemos nosotros sacar entonces una lección de vida, la lección de vida número 2, que tiene como título La vida bajo un señorío opresivo. Los cristianos hoy no vivimos literalmente bajo gobernantes egipcios, excepto los cristianos que viven en Egipto. Sin embargo, en cierto sentido, vivimos bajo el señorío egipcio, o más bien extranjero, independientemente de donde estemos. El gobierno bajo el cual vivimos es ajeno a aquellos que se someten al señorío de Dios, porque ningún gobierno secular es hoy el equivalente al reino de Dios. Todos los gobiernos seculares son injustos de alguna manera. Sus leyes son hechas por el hombre, no por Dios. En realidad, todos vivimos en un mundo dominado por el enemigo, Satanás, y sus ideales. La pregunta que entonces deberíamos hacernos es, ¿cómo deben actuar los cristianos para con aquellos que enseñorean sobre nosotros? Una gran lección entonces, o una primer lección que podemos nosotros sacar hasta acá,
es la obediencia al gobierno civil. El Nuevo Testamento enseña, primero, que un cristiano tiene la responsabilidad de obedecer a los que gobiernan. Pablo nos da la siguiente instrucción. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El pasaje, si ustedes notan, no enseña que todos los gobiernos son justos. Sin embargo, sí dice que todos han sido autorizados a llegar al poder por medio de la providencia de Dios. Por esta razón, y debido a las consecuencias que resultan de obedecer la ley de la tierra, los cristianos deben someterse a las autoridades superiores. Una razón para obedecer este mandamiento, encontrado aquí en Romanos 13, versículo 1, es que aquellos que se someten a las leyes nacionales y locales, sean que les agraden o no esas leyes, tienen más probabilidad de prosperar que los que no se someten. Por supuesto, cuando las autoridades superiores requieren o demandan que los cristianos desobedezcan la ley de Dios, debemos responder como lo hizo Pedro diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El pueblo de Dios en todo tiempo ha tenido que elegir entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Daniel escogió el camino de Dios y desobedeció al rey. Dios a su vez le salvó de lesión alguna en la guarida de los leones. Usted lo puede leer en Daniel capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Sin embargo, los numerosos mártires de los 3 primeros siglos de la era cristiana son testigos de 2 hechos. Primero, Dios no siempre salva a los que luchan por él contra las autoridades malvadas del gobierno cuando éstas exigen o demandan romper las leyes de Dios. 2, incluso cuando enfrentamos cierta muerte por desafiar el gobierno, aún así tenemos que elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. La segunda lección, hermanos, que también podríamos nosotros resaltar hasta acá, es la resistencia a las influencias mundanas. El Nuevo Testamento enseña que el cristiano tiene la responsabilidad de mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este requisito no quiere decir que los cristianos deban permanecer alejados del mundo, retirarse de sus comunidades o vivir en monasterios separados de todos los demás. Más bien, hemos de estar en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo así lo enseñó en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 14 también se dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, no debemos participar de las actitudes o acciones pecaminosas de las personas mundanas. No importa qué gobierno podría estar sobre los cristianos. El mayor problema para la mayoría de nosotros no es con el propio gobierno, sino con la cultura mundana de nuestros tiempos. Incluso si se nos permite adorar como escojamos, la influencia sutil de la mundanalidad nos afecta a todos. Por ejemplo, hermanos, ¿qué actitud debemos tener con relación a la riqueza? ¿Cómo debemos usar nuestro dinero? ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Cómo debemos actuar para con aquellos que son indiferentes de nosotros? ¿Cómo debemos tratar a los desfavorecidos, los pobres, los enfermos, las minorías, los discapacitados?
¿Qué debemos creer acerca de la homosexualidad que la Biblia la califica de pecaminosa? ¿Qué ideales debemos adoptar en la formación de nuestros hogares? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Podemos encontrar respuestas a todas estas preguntas en la palabra del Señor. También podemos, y lo hacemos, encontrar sugerencias en medios de información que tengan que ver con los principios espirituales. Así como los ideales morales y religiosos judíos fueron amenazados por la helenización, es probable que nuestros valores sean también socavados por la televisualización, es decir, el pensamiento y el comportamiento popularizados por la televisión o los medios de comunicación como la internet, el periódico, revistas, redes sociales, etcétera. En conclusión, ¿cómo debemos actuar en vista de que vivimos, por así decirlo, bajo el señorío egipcio? En primer lugar, hermanos, estamos obligados a obedecer el gobierno a menos que sus leyes nos requieran desobedecer la ley de Dios. En segundo lugar, no debemos permitir que nuestro país ni nuestra cultura nos influencien a abandonar los ideales de Cristo. Como los judíos después de la conquista de Alejandro, estamos en una encrucijada. ¿Seremos alejados de los antiguos caminos de la Biblia? Los judíos habían de desobedecer la ley de Moisés. Nosotros debemos seguir la ley dada por Cristo. Los judíos fueron tentados por el helenismo. Como los judíos después de la conquista de Alejandro, estamos en una encrucijada. ¿Seremos alejados de los antiguos caminos de la Biblia? Los judíos habían de obedecer la ley dada por medio de Moisés. Nosotros debemos seguir la ley dada por Cristo. Los judíos fueron tentados por el helenismo, mientras nosotros podríamos ser seducidos por el posmodernismo, el secularismo, el materialismo y el hedonismo. Seguiremos siendo fieles a los principios que fueron establecidos hace casi 2000 años por nuestro Salvador, dador de la ley, nuestro Señor Jesucristo. Sigue usted siendo del mundo, entonces necesita ser librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 13. Puede cambiar su lealtad de Satanás a Dios creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe en Cristo y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Cuando siga estos pasos, será agregado a la iglesia, el reino de Dios. Entonces, su principal objetivo en la vida debe seguir siendo obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos queridos, muchas gracias por su atención. Los invito desde ya para la próxima clase, la lección número 5, que estudiaremos el señorío de los seleucidas sobre los judíos. Va desde el año 198 hasta el año 163 antes de Cristo. Y de esta grande historia, en esta serie del periodo intertestamentario, sacaremos una lección de vida, la lección de vida número 3, la realidad del mal. Hermanos, muchas gracias por su atención y que Dios les continúe bendiciendo.